Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast que es verdad. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y dar la bienvenida como siempre al pastor Iván Filippini. Pastor, bienvenido. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por la gracia del Señor nuevamente Él nos permite que estemos nuevamente dispuestos a hablar de su palabra. Gracias a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que están escuchando constantemente nuestros episodios. Y bueno, por la gracia del Señor nuevamente estamos juntos. Es un placer y es un gozo, querido Álvaro. Igualmente y pues bueno, felices de poder continuar con esta nueva temporada del podcast, temporada que hemos decidido llamar Buenas Noticias. Hoy es el tercer capítulo de esta segunda temporada, es el 10º capítulo del podcast y hemos llegado a un momento muy importante en el podcast porque hoy nos toca ver la esperanza del hombre. Correcto, correcto. Y vaya tema, vaya tema porque realmente es un tema importante. Llegamos a un punto de inflexión realmente fundamental porque realmente hemos venido hablando de temas que eran malas noticias. Por ejemplo, el problema del hombre. El episodio anterior estábamos hablando del problema del hombre, el problema del pecado, el cual caracteriza al hombre, a la humanidad, a la sociedad que está fuera de Cristo, obviamente. Entonces, hablar de noticias malas y noticias que realmente quizás son chocantes para la sociedad, para el ser humano, pero ahora llegamos a un punto donde es importante estar atentos porque, como bien lo decías, es un tema importante, la esperanza del hombre. Así es. Y hoy vamos a ver las buenas noticias de las buenas noticias. Totalmente, realmente, porque necesitamos también escuchar buenas noticias. Solamente que, como veníamos hablando en episodios anteriores, hay una buena noticia, la más importante de todas. Solamente que las personas, los seres humanos, la sociedad en sí está desorientada, quizás está buscando soluciones en campos o terrenos que son incorrectos. Quizás están buscando soluciones en áreas donde no tienen nada que ver. Entonces, para nosotros es un gozo llegar a este punto en donde vamos a hablar de la esperanza que tiene la sociedad y que tiene el hombre en cuanto a desde el punto de vista de la Biblia. Así es, buscando cuál es la verdadera esperanza del hombre, ¿no? Y antes de entrar al punto, antes de entrar a la escritura y buscar esta respuesta, hablemos un poco de qué es lo que se habla comúnmente sobre la esperanza. Es decir, cuando hablamos de esperanza para el hombre, esperanza a los problemas del mundo, esperanza o solución a algunos problemas que son tan evidentes hoy en día, ¿qué es lo que normalmente escuchamos o dónde está puesta normalmente la esperanza de las personas en este mundo? Como estaba mencionando hace un momento atrás, las personas, la sociedad, la humanidad, generalmente tienen su esperanza o ponen su esperanza en cosas incorrectas, en cosas efímeras, en cosas de este mundo. Por ejemplo, hay personas que ponen su esperanza en el trabajo, hay personas que ponen su esperanza quizás en los bienes que tienen. Hay personas que ponen su esperanza en sus propias fuerzas. Hay personas que ponen su esperanza en sus propios familiares, en sus hijos quizás. Hay otros que ponen su esperanza quizás en la herencia que puede dejar a sus hijos. Yo conozco muchas personas que dicen: voy a trabajar arduo para dejar ciertas cosas a mis hijos, y de esa forma mis hijos van a poder desenvolverse en la vida. Ahora, no estamos diciendo que todas estas cuestiones están mal, solamente que hay una inversión en el orden de las prioridades en sentido de lo correcto. Entonces, no es tan mal, digamos, lo que estamos mencionando, sino que generalmente en un orden de prioridades sí están mal ordenadas. ¿Por qué? Porque la sociedad, las personas ponen su esperanza en estos puntos que estoy mencionando, y quizás hay mucho más. Sí, seguro que sí. Pero prácticamente, como mencionabas, todos estos puntos tienen que ver con cómo las personas entienden los problemas
a los cuales se enfrentan, Así ¿no? es. Que son problemas que están centrados en una vida temporal, una vida terrenal, problemas que pueden afectar de diferentes formas a unos y a otros. Por ejemplo, hay algunos problemas sociales que se viven de una manera en este lado del mundo y de otra manera puede ser no sé, en Medio Oriente o en otros lugares. Así es. Y cada uno tiene problemas, como te digo, pueden ser sociales, económicos, culturales. De acuerdo a su contexto. Correcto, Sí. ajá. Y a veces la esperanza que vamos a tener tiene que ver con cuál es la situación que me aflige, cuál es mi temor, cuál es mi problema, el gran problema que veo en mi vida. Y entonces mi esperanza va a buscar resolver ese problema en particular. Ese problema, exactamente. Por ejemplo, si una persona o una familia o una sociedad o un país tiene un problema, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si hay una sociedad que está pasando o viviendo muchas injusticias, evidentemente va a tener una esperanza de tener un gobierno que pueda solucionar ese problema de injusticia al cual está padeciendo, sufriendo. Sí. Ahora, esto es relativo y varía de acuerdo al contexto, como venimos diciendo. Entonces, de acuerdo a lo que están las personas pasando o viviendo, evidentemente va a variar el enfoque de su esperanza. Por ejemplo, nosotros en este lado del mundo, específicamente aquí en Bolivia, se acercan las elecciones, evidentemente, y hay mucha gente, demasiada gente que pone su esperanza en el gobierno que va a entrar. ¿Por qué? Porque hay varios problemas que estamos sufriendo como país y cada país tiene sus problemas, no, eso es innegable, pero la cuestión es que las personas ponen su enfoque, su esperanza de acuerdo al contexto en el cual están viviendo o qué es lo que están pasando como sociedad. Así es, y obviamente el alcance de esta solución o de esta esperanza tiene que ver con cosas, una vez más, temporales, con el aquí, ahora. Aquí, ahora, perfectamente. Exacto, ¿no? Y soluciones inmediatas a aflicciones, a problemas actuales. Y tal vez, en algunos casos, la esperanza de algunas personas puede ir un poco más allá y pensar en, por ejemplo, mi esperanza está en mis hijos o en el futuro que le voy a dejar a mis hijos o a mis nietos. O incluso pueden ir un poco más allá y pueden poner su esperanza en el legado que van a dejar a su comunidad, en cómo van a impactar el mundo. Dejar un renombre, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y es posible que sí su esperanza esté puesta en cuál es el impacto que van a dejar después de su paso por esta tierra, ¿no? Correcto. El gran problema muchas veces de la sociedad que está ajena al cristianismo, que está alejado de Dios y obviamente no conoce a Cristo, el gran problema de esta sociedad es que quiere resolver sus problemas, como estás mencionando, aquí y ahora. Se enfocan mucho en solucionar los problemas que están sucediendo, que están pasando en este mundo. Y obviamente nosotros no somos ajenos a eso. Evidentemente, ¿quién quiere sufrir? Sí. A nadie le gusta sufrir. Evidentemente, nosotros también queremos la solución de los problemas. No estamos diciendo que nosotros no queremos, evidentemente queremos soluciones, pero vuelvo a lo mismo. Aquí hay un problema del orden de prioridades. Hay un problema de orden de prioridades y obviamente las personas, la sociedad, quieren soluciones, evidentemente. Quizás ese ejemplo que estabas hablando del padre, de dejar un legado a sus hijos, no está mal. Evidentemente yo también quiero dejar un legado a mis hijos. Así es. Pero el enfoque es diferente. La perspectiva es totalmente opuesta a lo que la sociedad percibe o establece o dice. Entonces, yo pienso que el problema está en el orden de prioridades. Nosotros tenemos un enfoque mucho más eterno, celestial. Nosotros entendemos que sí, aquí vamos a sufrir, aquí vamos a pasarla mal. El hecho de que nos acerquemos a Cristo no significa que los problemas van a terminar. Paradójicamente, los problemas se van a multiplicar acercándonos a Cristo, pero el enfoque siempre en la fe es divino, es celestial, es
allá en el cielo. Entonces, yo pienso, Álvaro, que el problema es el enfoque, la perspectiva y el orden de prioridades, ¿no? Es correcto, ¿no? Y además, tal vez añadiendo a lo que tú mencionas, parte del problema es no reconocer el verdadero problema. Así ¿no? es. Es decir, pensar que todas estas cuestiones son el verdadero problema que tengo y por ende voy a buscar una esperanza que resuelva ese problema, pero no podemos ver el enorme problema en el cual estamos todas las personas que hemos venido a este mundo separados de Dios a causa del pecado. Así es. Y cuáles son las consecuencias eternas que esto tiene, que es un poco lo que hemos visto en el capítulo anterior, el problema del hombre. Así es. Hemos visto en ese capítulo de que Dios ha creado, y en otros capítulos Dios ha creado todo de una buena manera. Dice la Biblia, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno y en gran manera. Y esto incluye al hombre también. Esto incluye evidentemente al hombre, a la humanidad. Pero el gran problema del hombre es el pecado. Es el pecado. El gran problema de la sociedad, del mundo entero, es el pecado. Así es. Y muchas veces la sociedad no se da cuenta de ese gran y terrible problema, el cual es el pecado. Porque es gracias, en el buen sentido de la palabra, gracias a ese pecado que la sociedad o el mundo entero está bajo la ira de Dios. La raíz del problema no son los gobiernos, las leyes, no son en realidad los países ni los gobernantes, no. El gran problema del ser humano es el pecado, la rebelión contra su creador, la desobediencia a su creador. Le dio el ser humano constantemente la espalda a su creador. Y ese es el gran y terrible problema. Y las consecuencias que esto tiene, ¿no? Porque son grandes consecuencias. Así es. No solamente aquí y ahora, sino consecuencias eternas. Que nos lleva a un problema sin solución, pero un problema con consecuencias eternas, ¿no? Y solamente una solución muy grande puede sacarnos de esta condición y librarnos también de lo que se viene a causa de esa rebelión que hemos tenido contra Dios. Totalmente, totalmente. Entonces, yo pienso de que así como el problema es grande, también tenemos una esperanza muy grande. La solución es demasiado grande. Así es. El mensaje es demasiado grande. Así que, así como el problema tiene una altura, también la esperanza y la solución, el antídoto para esto, también está a la altura, el cual es el Evangelio del Señor Jesucristo, el mismo Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, de eso queremos hablar un poco, ¿no? De la esperanza. Totalmente. Y también entender de que si no podemos ver claramente el problema, que por eso hemos abordado el capítulo anterior, el verdadero problema del hombre, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que vamos a ver hoy, no tiene tanta relevancia. Claro. Porque lo pongamos con una ilustración, con un ejemplo de una persona que está buscando salud, ¿no? Resolver un problema de salud. Bueno, en ciertos análisis se da cuenta de que tiene un problema de obesidad, tiene tal vez el azúcar elevada, tiene, no sé, alguna alergia en la piel, tiene algún dolor de cabeza que no le deja, no sé, hacer algo, y busca soluciones a estos problemas y se estresa por encontrar estas soluciones, pero nunca sabía de que el verdadero problema y que lo que estaba detrás de todo esto era un cáncer avanzado, incurable, que inevitablemente iba a llevarlo a la muerte. A la muerte. ¿Y qué pasa con esa persona? Mientras no vea el verdadero problema, claro, va a seguir buscando soluciones que no llevan realmente a solucionar el problema grande que tiene, ¿no? Entonces, es por eso de que necesitamos entender cuál es la condición del hombre. Tiene un gran problema, el pecado, de rebelarse a Dios, de vivir una vida rechazando a Dios, haciendo nuestra voluntad por encima de la de nuestro Creador, lo cual nos lleva a un castigo eterno, separados eternamente de Dios y recibiendo un castigo a causa de nuestros pecados que realmente nos deja en una condición actual muy dura,
muy difícil porque de Claro. hecho ni siquiera podemos resolver el problema por nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Y ese ejemplo que estás mencionando es muy válido y yo quisiera también compartirte otro ejemplo y también a los que nos ven. Supongamos que estamos viendo a una persona que se está ahogando. Ahora, yo voy a entrar en acción para ayudar a esta persona porque esta persona está dando indicios de que se está ahogando. Si yo estoy viendo a una persona que se está bañando quizás en un río, se está refrescando quizás en las aguas, si esta persona no da indicios de que se está ahogando, yo no le voy a... ¿Por qué tendría que interferir? ¿Por qué tendría que yo salvar a esta persona? Porque no está dando indicios, Sí. evidentemente. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la Biblia, queremos hacer lo mismo. Según la palabra, hay un diagnóstico grave. Así es. Hay un diagnóstico muy grave, hablando desde el punto de vista espiritual. Sí. Este diagnóstico es que la persona que viene a este mundo está separado de Dios, está enemistado con Dios. Muerta espiritualmente. Está muerto. Y lo peor de todo esto es que haga lo que haga, esta persona, tenga la obra que tenga, esto no puede acercarlo a Dios. No puede, Así es. no puede. Si no pasa por Cristo, esta persona jamás va a poder restaurar su relación con Dios. Cristo siempre es y será el filtro por el cual el pecador tiene que pasar indefectiblemente si quiere restaurar su relación con el Señor. De lo contrario, para el ser humano es imposible. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra alternativa. Jesucristo es el único que puede llegar a corregir, a solucionar ese grave problema del ser humano. Así es. Abordemos un poco más esta buena noticia y ahora sí vamos a la escritura, entendiendo el verdadero problema del hombre, entendiendo la grave condición y un diagnóstico duro que podemos ver en la escritura, una muerte espiritual, separados de Dios y condenados al castigo eterno y sin poder hacer nada para resolver este enorme problema. Vaya problema, vaya situación difícil y vaya desesperanza en la que nos encontramos. ¿Qué dice la escritura sobre la verdadera solución? Realmente, Álvaro, este tema amerita de no compartir solamente un versículo. Por lo menos hemos seleccionado 3 que queremos compartir con las personas que nos ven. El primero tiene que ver con lo que Dios ha hecho enviando a su Hijo. Este pasaje se encuentra en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, un pasaje muy conocido, y dice de la siguiente forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, como hemos hablado hace un momento, el problema es grande, es grave. Las personas están sin esperanza hoy en día. Pero aquí vemos algo sorprendente. Aquí vemos esperanza. Así es. Pero si ustedes se dan cuenta, la esperanza no está dirigida hacia un enfoque de este mundo material, tangible, sino que está centrada en otra área. Dice, Dios amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él ha enviado. Así es. Dios ha creado al ser humano, y evidentemente todo el universo, pero hablando del ser humano, Él ha creado al ser humano. El ser humano decide desobedecer a Dios, evidentemente. Ahora, a esa desobediencia llamamos pecado, porque es una rebelión abierta a Dios, es una desobediencia abierta a Dios. Entonces, evidentemente el pecado tiene sus consecuencias. El hombre es expulsado de Edén en aquel entonces y de ahí en más toda persona que viene a este mundo viene a sufrir, viene con una sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque está arrastrando ese pecado del primer hombre. Ahora, sí, Dios no nos deja, como hemos hablado en capítulos anteriores, Dios no nos deja a la deriva. Dios no nos deja a nuestra suerte y dice, sálvese quien pueda. No, Él mismo provee la solución. Esa es la gracia y la misericordia de Dios, que Él mismo provee la solución. Y aquí en este versículo vemos que ha dado, dice, a su Hijo unigénito. Ha enviado a su Hijo unigénito. Así es. Entonces, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
que crea en el Hijo unigénito de Dios, en Cristo Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, esta es la esperanza que tenemos, en que Dios toma la iniciativa para que el hombre que está muerto espiritualmente pueda llegar a ser restaurado en su relación con su Creador. Es una gran noticia. Así es. Y además de esto, es hermoso ver cómo Dios actúa en consecuencia del problema, pero va a dar una solución al verdadero problema. Es decir, así es. Nuestro Creador entiende cuál es el verdadero problema y explica esto un poco, por qué Jesucristo, el Hijo de Dios, viene a este mundo y no resuelve los problemas, podríamos decir, de su pueblo o terrenales, que pueden ser muchos, algunos de los que hemos mencionado. Claro. Y por eso es de que muchos los rechazan. Sino más bien, ¿qué pasa? Viene el Hijo de Dios y muere en una cruz. Es decir, ¿cómo esto podría ser una victoria? ¿Cómo morir en la cruz podría ser una solución a un problema? Parece una derrota. Claro, ¿no? totalmente. Pero todo lo contrario, podemos ver de que ahí estaba resolviendo el verdadero problema. Es decir, como dice este pasaje, el ser humano estaba perdido, estaba camino a la condenación eterna. Así pero es. tanto amó Dios al hombre que envía a su Hijo para rescatarlo de esa condición. Y si creemos en Él, tener vida eterna. Así es, correcto. El pecado tuvo que ser muy grave para que Dios enviase a su único Hijo a morir en una cruz, a morir de una forma despectiva, horrenda, porque recordemos que la muerte en una cruz en esas épocas era una señal de vergüenza, de humillación. Él sufrió todo eso. Ahora, lo que más me llama la atención de todo esto, querido Álvaro, es que Dios no envía una solución desde el trono, en el sentido de que, bueno, no hace falta enviar a nadie, así que vamos a dar la solución desde aquí, sin que nadie pase un sacrificio. Entonces, esto nos da la pauta, Álvaro, de que el pecado es un problema grave. ¿Por qué decimos esto? Sencillamente porque tuvo que intervenir Dios enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Así es. Porque si hubiese sido ligero el problema, Dios no hubiese enviado evidentemente a su Hijo. Hubiese hablado quizás con otros métodos, otras alternativas, hubiese dado otras soluciones. Pero el hecho de que haya enviado a su Hijo, único por cierto, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia dice que Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, realmente eso habla de la gravedad del pecado. Realmente esto me asombra mucho porque si el problema hubiese sido ligero, Dios tranquilamente hubiese enviado la solución sin que nadie pase algún tipo de sacrificio. Pero no fue así. El pecado es realmente terrible y es la causa por el cual el mundo está pasando lo que está pasando. Así realmente. Y es maravilloso ver el cómo de esta solución también, porque aunque aquí vemos de que Dios envía a su único Hijo, ¿no? También entendemos de que el Hijo de Dios es Dios mismo. Claro. Es decir, Dios mismo resolviendo el problema, ¿no? Y podemos entender también por otros pasajes de la Escritura, como Juan 1:1 y 2, de que este Hijo de Dios es el Creador. Cuando hablamos del capítulo del origen del hombre, vemos que venimos de un Dios cercano, ¿no? Así es. Pero también de que este Jesucristo, el Hijo de Dios, es el agente creador de Dios, es decir, la fuerza creadora, y venimos de Él. Y es increíble imaginarse que el Creador se hace hombre, viene al mundo y muere en una cruz para que nosotros podamos ser perdonados y recibir la vida eterna. Es maravilloso entender, como tú dices, la forma en la que Dios resuelve el problema. Tiene que haber sido un problema muy grande para que Dios no haya hecho así desde su trono y se haya resuelto. Porque lo pudo hacer. Claro que sí, Sí. Sino que decide encarnarse, ¿no? Hacerse hombre y humillarse hasta lo sumo para que nosotros podamos recibir esta solución. Una gran solución de un Dios grande y misericordioso. Correcto. Totalmente. Realmente, querido Álvaro, el amor de Dios es demasiado grande para la comprensión nuestra. Nuestras mentes son
limitadas, muy limitadas. Ahora no llegamos a comprender plenamente del porqué de todas estas cuestiones. El amor de Dios es tan grande que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo, realmente. Se ha manifestado en su obra en la cruz del Calvario. Ahora, Él ha hecho absolutamente todo. Él ha hecho absolutamente todo. Nosotros no tenemos arte ni parte en todo esto. En la salvación no tenemos. Lo único, como dije ya en más de un sermón, predicando en la iglesia, lo único que nosotros aportamos para nuestra salvación es nuestro pecado. Es nuestro estado pecaminoso. Porque lo único que nos sale naturalmente, lo único que fluye naturalmente de nosotros es el pecar continuamente, es el rebelarnos constantemente a Dios, es darle la espalda a Dios constantemente. Eso es lo único que podemos hacer. Eso nos fluye naturalmente a cada uno de nosotros. Y lo que ha hecho realmente el Señor es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque, como estabas mencionando con ese chasquido, Dios sí pudo haberlo hecho, evidentemente, pudo haberlo hecho, pero no fue así, no fue así. Envió a su Hijo para morir en sustitución nuestra en la cruz del Calvario. Nosotros somos los que debíamos estar colgados de ese madero. Nosotros éramos los que estábamos yendo a un camino de muerte, pero el Señor interviene, el Señor nos llamó para salvación, y así, de esa forma, quedó demostrado su amor soberano. Exactamente. Y si nos preguntamos el por qué Dios no lo hizo así, de una manera fácil, si Él es Dios todopoderoso, creo que tiene que ver con su amor, porque haciendo este gran sacrificio, Él demuestra su amor para con nosotros. Es decir, muchas veces nos preguntamos si tenemos un Dios de amor, si tenemos un Dios que no ha hecho nada ante la situación del hombre, o que se queda sin hacer nada a pesar de todo el sufrimiento que vivimos en este mundo y todo lo malo que existe aquí. Pero aquí podemos evidenciar, Dios sí que hizo algo. Hizo algo tremendamente grande. Vino Él mismo a resolver el problema y lo ha resuelto en la cruz. Y ahora podemos profundizar un poco más en qué es lo que ha ocurrido en la cruz. ¿Por qué la cruz es la buena noticia? ¿Por qué la cruz es la esperanza del hombre? ¿Por qué la cruz es la verdadera solución al problema del hombre? Entremos un poco más a la Escritura y veamos qué es lo que realmente pasó en la cruz del Calvario. Así es. El otro pasaje que quiero compartir con ustedes y contigo, Álvaro, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, dice versículo 25, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, el contexto de este pasaje habla de que, por ejemplo, el versículo 21 dice que para esto fuimos llamados, para esto, porque también Cristo padeció, dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, evidentemente, ni se halló engaño en su boca. Cristo vino a este mundo con la verdad, Él mismo siendo la verdad. Así es. Quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, dice justamente, encomendaba a Dios, al Padre. Y ahí sí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ahora, esto es la expresión máxima y perfecta de amor genuino. Así es. Lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Las Escrituras dicen en este pasaje de que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz. Es por esa razón, Álvaro, de que vemos por un lado en la cruz toda la ira de Dios derramada sobre su Hijo, y por el otro lado al mismo tiempo todo el amor de Dios derramado ahí en la cruz del Calvario. Son cosas realmente que escapan muchas veces de nuestros conceptos,
pensamos dos cosas pueden suceder al mismo tiempo en la cruz. Sí, han sucedido dos cosas al mismo tiempo en la cruz. Por un lado, todo el amor soberano demostrado de parte de Dios hacia la humanidad, pero al mismo tiempo toda su ira derramada sobre el cuerpo de su Hijo unigénito. Esto es amor puro, genuino, perfecto. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, sobre el madero, para que nosotros, esto tiene un motivo, dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, Cristo evidentemente cumplió toda la ley. Evidentemente Cristo fue una persona justa, intachable, y Él cuando muere, toda la ira de Dios es derramada sobre Él en la cruz del Calvario. Cuando Él resucita al tercer día, Dios determina en su soberanía ahora que todo pecador que cree genuinamente en Cristo, en aquel que ha muerto en la cruz del Calvario, que deposita su fe en el Hijo unigénito, en Cristo Jesús, Dios ya lo tiene por justo. Esa es lo que conocemos comúnmente como la justificación por fe. Dios declara al pecador justo, no por lo que él es, no por sus obras, sino porque ha puesto su fe en Cristo Jesús, en aquel que ha muerto en la cruz del Calvario. Así es. Y la obra que Jesucristo ha hecho en la cruz, ahora que podemos profundizar en este versículo, es maravillosa, porque ya entendimos que Dios se hizo hombre, Dios envió a su Hijo unigénito, y ahora podemos ver de que Él no tenía pecado, es decir, el Dios hecho hombre no tenía que pagar por sus propios pecados, no los tenía, y por ende Él podía ser un sustituto ideal para cargar con los pecados de otros y pagar por ellos. Es decir, Jesucristo va a la cruz cargando nuestros pecados y pagando por ellos, derramando su sangre en la cruz. Es increíble entender lo maravilloso que es esto, porque cuando uno recibe un favor de alguien, supongamos de que es un favor que es merecido o es retribuido. Por ejemplo, alguien me da un servicio y yo pago por ese servicio. Bueno, puedo sentir un agradecimiento por lo que hizo, porque digamos que es algo que en verdad me ayuda. Claro. Pero vamos un poco más allá. Supongamos de que la persona que me da ese servicio, ese bien, ese favor, ¿no? Lo hace de forma gratuita, es decir, yo no pago, voluntaria. Bueno, mi agradecimiento crece más, ¿no? Ahora, supongamos de que además de ser gratuita, voluntaria, yo era totalmente inmerecedor, totalmente inmerecedor. ¡Wow! La gratitud crece un poco más. Vamos más allá. Supongamos de que además de ser inmerecedor, además de ser gratuita y voluntariamente el favor que me da, era una solución a un problema enorme que yo tenía, pero tremendamente enorme. Mi gratitud va a crecer más. Sigamos profundizando. Supongamos que la persona cumple todo esto, pero además esa persona es alguien sumamente importante, alguien tremendamente, no sé, especial, una persona de renombre. Exacto, sí. Wow, aún más agradecido voy a sentir. Esto no se acerca ni un poquitito a el Hijo de Dios humillándose a lo sumo y dando su vida en la cruz para que yo reciba el perdón de mis pecados. Ni se acerca. El favor es tan grande, tan inmerecido, que nuestro agradecimiento por entender lo que ha pasado en la cruz tendría que ser infinito. Realmente. Dice las Escrituras que Él cargó nuestros pecados. Ahora, la ilustración que estás mencionando no se acerca ni siquiera a un 0,001% a lo que realmente Dios hizo mediante Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Al final del versículo 24 dice que teníamos heridas espirituales abiertas, estábamos realmente en rebeldía, enemistados con Dios. Nuestra situación fuera de Cristo, la situación en sí misma fuera de Cristo de las personas hoy en día, en este mismo momento, es grave. Es grave. ¿Por qué? Porque está enemistado con Dios, es extraño, está siguiendo la corriente de este mundo, su panorama es grave
está rumbo a una condenación eterna, donde en esa condenación eterna va a sufrir por toda la eternidad toda la ira de Dios. El panorama realmente es grave, es atroz, es sin esperanza, y podemos decir que el panorama que están pasando las personas hoy en día fuera de Cristo, alejados de Dios, quizás no lo están percibiendo ahora mismo. Quizás en este mismo momento las personas no pueden percibir el gran problema que tienen, pero hay un problema. Y este problema va a tener una desencadenante eterna, tiene una connotación eterna. Por eso es que recalcamos que lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario es algo invaluable, es algo realmente donde no podemos dimensionar el gran amor de Dios, tomando la iniciativa, enviando a su Hijo, cargando a su Hijo en su cuerpo nuestros pecados, y wow, decimos, ¿hasta dónde más? Y las Escrituras dicen de que mediante ese sacrificio nosotros tenemos acceso a Dios nuevamente. El único. Dice ahí, porque vosotros erais ovejas descarriadas. No teníamos un rumbo fijo. Y ese es el panorama de la sociedad hoy en día que está fuera de Cristo. Esto no es religiosidad, esto es verdad bíblica. Las personas que hoy en día están en rebeldía con el Evangelio, con Cristo, dándole la espalda a Dios, no queriendo saber nada del Evangelio, están en rebeldía, en desobediencia, rumbo a una condenación eterna. Ovejas descarriadas. Pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor, hemos vuelto a Cristo, dice, pastor y obispo de vuestras almas. Esto tiene una connotación realmente muy trascendental para nosotros. Así es. Y también nos muestra un poco de este Dios justo, ¿no? El Dios vivo, el Dios verdadero es un Dios justo que no iba a dejar sin un castigo el pecado que hemos cometido. Claro. Porque es parte de su justicia, el castigar el pecado, el castigar al culpable. Y esto, por ejemplo, lo tenían claro los judíos en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesucristo, porque este versículo nos lleva a conectarnos con un profeta que era Isaías, que hablaba cientos de años atrás, antes de que venga Jesucristo, hablaba de que el plan de Dios ya era enviar, ¿no?, a su siervo que iba a cargar con nuestros pecados, con nuestras aflicciones, dolores, con nuestras enfermedades, y que Él iba a pagar por nosotros. Es decir, alguien tenía que pagar por el pecado. Y en el Antiguo Testamento vemos sacrificios que se llaman los sacrificios expiatorios, es decir, alguien toma tu lugar y muere y derrama su sangre para que tú puedas recibir perdón de los pecados. Es decir, Dios no simplemente se hacía el de vista gorda de los pecados. Siempre se tenía que pagar. Y no solo pagar de una forma, no sé, dando bienes o algo así. Debía derramarse sangre. Así es. Tenía que haber muerte, de alguna forma, que pague el costo de mi pecado. Y Jesucristo es el sacrificio perfecto que Dios tenía preparado, que ya se sabía desde antes, que ya Dios lo tenía planeado. Pero qué increíble que sea Él mismo, Dios mismo, el que iba a sacrificarse y a derramar su sangre para que una vez y para siempre podamos recibir perdón y expiación por todos los pecados que hemos cometido, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario realmente para nosotros sencillamente es invaluable. Es invaluable. Tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de los pecados. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Y el autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo ha hecho ese sacrificio una vez y para siempre. Ha sido un sacrificio perfecto. Entonces, una vez y para siempre. Eso tiene una connotación realmente trascendental. Ahora, el último pasaje que quiero compartir contigo, Álvaro, y con las personas que nos ven, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice Pablo allí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí vemos un contraste realmente muy radical de la condición anterior en la cual nosotros estábamos y en la condición actual en la cual nos encontramos ahora.
Dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo. Y ya hemos citado varias veces y ya hemos hablado varias veces de cuál es el panorama de la persona sin Cristo. Sin esperanza, sin Dios, enemistado con Dios, alejados de Dios, siendo extraños a Dios. Hay una ira sobre Él, está rumbo a una condenación, hay una declaración de culpabilidad hacia Él. O sea, el panorama realmente es lamentable de la persona que está sin Cristo. En aquel tiempo estabais alejados sin Cristo, dice, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, nosotros no teníamos arte ni parte en todo esto. No teníamos parte en todo esto. Estábamos, dice aquí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lejanos a lo que Dios estaba haciendo para resolver el problema del hombre. Totalmente, totalmente. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora... Me gusta mucho a mí la palabra pero en la Biblia, porque generalmente hay un contraste muy alto aquí. Y más todavía cuando se habla de Cristo. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, cuando ya pertenecemos a Cristo Jesús, cuando hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús, cuando hemos creído en su sacrificio en la cruz del Calvario, cuando hemos reconocido nuestros pecados, cuando nos hemos arrepentido de nuestra rebelión contra Dios, una rebelión abierta, cuando ya estamos en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, porque estábamos enemistados con Dios, habéis sido hechos cercanos mediante la sangre de Cristo. Ahora, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es esperanza viva. Esto es una esperanza con una connotación eterna. Y esto nos da y nos muestra de que lo que Dios ha hecho en la vida del pecador, en el alma del pecador, tiene una connotación realmente invaluable. Porque sí, éramos extraños, estábamos lejos, pero mediante la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, cada uno de los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús tenemos una realidad diferente. Sí podemos sufrir en este mundo, sí vamos a sufrir en este mundo, pero en este camino angosto, estrecho que estamos transitando, sí va a haber pérdida, sí va a haber llanto, va a haber tropiezo, vamos a tener aflicción, como dice Cristo, pero este camino es seguro porque nos lleva a un puerto seguro, el cual es Cristo Jesús. Y en ese momento vamos, quizás, yo me imagino, quizás a dar la vuelta y decir, ha valido la pena. Valió la pena, realmente. Por eso siempre digo a los hermanos, doy una exhortación de ánimo a los hermanos, digo, ¿qué importa si sufrimos ahora? ¿Qué importa? Porque nos espera una vida gloriosa, eterna, estando en la presencia de nuestro mismísimo Creador. Así es que esta solución es tan grande que todas las demás soluciones a otros problemas menores al verdadero problema se ven pequeñas en comparación de esto, porque al final de cuentas se terminan en esta vida, todas se van a terminar en algún momento. Y esta solución es la que es eterna, es la única solución que permanece, que nos da un beneficio eterno. Y hay mucho para gozarse en ello. Totalmente. Y entonces nuestra esperanza está puesta en la obra de Jesucristo en la cruz. Tenemos la esperanza de que es suficiente lo que Cristo ha hecho, de que Dios en verdad ha enviado a su único Hijo para cargar con nuestros pecados, llevarlos a la cruz, derramar su sangre pagando por ellos, y tenemos esperanza de que ese sacrificio es suficiente. Es suficiente para que yo pueda ser perdonado por Dios, reconciliado con Dios, pueda ser limpio de mis pecados porque Cristo ya ha pagado por ellos, y pueda recuperar mi relación con Dios. Pero no solamente esa es mi esperanza, porque Jesucristo ha resucitado al tercer día, venciendo a la muerte. Y también mi esperanza es de que como Cristo ha resucitado, nosotros también vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna a su lado. Amén. De mi parte, Álvaro, es solamente hacer un pequeño resumen en todo esto. Sí, el panorama del hombre, el problema del hombre es grave. Es grave, muy grave, el cual es el pecado. Pero sí, Dios no nos deja allí. Así como el problema del hombre es grave, hay una gran esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. No hay otro medio para poder restaurar mi relación con Dios.
no hay otro camino que yo pueda transitar para llegar a Dios. Yo no puedo evadir a Cristo y llegar a Dios, porque Cristo es el único puente, el único canal, la única puerta que debemos de atravesar y transitar para llegar a Dios. Así es. Y Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sin mí. O sea, no hace falta ir al seminario, no hace falta ser un teólogo para entender eso. Cristo es el único medio por el cual una persona puede llegar y ser acepto ante Dios. Y tenemos esta esperanza, porque las puertas de la gracia y de la misericordia siempre están abiertas, siguen abiertas. Entonces, Dios quiere que el pecador se arrepienta de sus pecados y que deposite su fe en Cristo Jesús. Dios quiere restaurar esta relación. Dios toma la iniciativa. Lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer nuestra rebelión, nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y por sobre todo depositar nuestra fe en Cristo Jesús, aquel que cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es una esperanza viva la que tenemos. Amén, así es. Y bueno, para despedirme de igual forma, hablarle a las personas que nos ven, animarles a que pongan su fe y toda su esperanza en Cristo Jesús, en Dios hecho hombre, que vino y que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No pongamos la esperanza en otras cosas, no pongamos nuestra fe en las personas, en cosas pasajeras, claro, ni siquiera en nosotros mismos. Solamente Cristo Jesús es la verdadera esperanza, es el único que resuelve el verdadero problema del hombre. Así es. Y es el único digno de recibir toda nuestra fe y confianza. Gracias, Iván, por este tiempo. No hay de qué. Gracias por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes que han estado del otro lado participando de este capítulo, de este nuevo espacio. Y lo esperamos verlos en el próximo episodio y puedan acompañarnos para seguir viendo más de estas buenas noticias que encontramos en la palabra de Dios. Amén. Gracias, Álvaro. Gracias a las personas que nos ven. Que el Señor bendiga grandemente tu vida y también la vida de ustedes, que sean grandemente bendecidas de parte del Señor. Gracias por siempre vernos y seguirnos. Gracias, Álvaro. Gracias. Chao, chao. Que el Señor Nos te bendiga. vemos. Chao, chao.